Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. La razón legítima para que alguien pregunte si Abraham existió es que no tenemos su nombre en ninguna otra referencia a él fuera de la Biblia. Entonces alguien podría decir, ¿no encontramos el documento nacional de identidad o el pasaporte de Abraham? ¿Qué hacemos ahora? Con el fin de la Gran Depresión, la Ruta 66 pasó a ser una de las carreteras principales para los viajeros con destino a Los Ángeles que realizaban paradas turísticas en el impresionante Gran Cañón. Desde la Ruta 66 parte el Grand Canyon Railway, un trayecto en tren que se adentra en las entrañas del magnífico Gran Cañón y que es una alternativa perfecta para quedarse unos días por la zona antes de seguir con la ruta. Querido amigo, ya me conoces, soy Esperanza Suárez. Junto a Andrés Ocampo, en el control técnico, aquí estamos para traerte un programa más de Ruta 66, un espacio original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Muchísimas gracias por tu cariño, gracias por tu atención. Estamos haciendo un viaje en el tiempo. Ahora estamos en la antigua Roma, conociendo a los primeros cristianos. Esta es la serie de estudios dedicada a la Carta a los Romanos, el sexto libro del Nuevo Testamento. Hoy nos vamos al capítulo 4 para abordar un asunto fundamental: consejos de fe del padre Abraham. Ese es nuestro tema. La fe solo tiene importancia cuando es enfocada en la persona correcta. ¿Quieres saber quién es esa persona? Entonces presta mucha atención a nuestra exposición en la voz de Fernando Díaz Sarmiento. Mis queridos oyentes de Ruta 66, ya hemos estudiado los 3 primeros capítulos de Romanos. Hemos visto cómo todos, gentiles, paganos y religiosos judíos, están bajo la condenación de Dios porque nadie tiene justicia para presentársela a Él. Porque de hecho esa justicia no proviene de la ley, no viene de las obras humanas, esa justicia proviene de la fe. Y la gran cuestión que se presenta, especialmente de parte de aquellos que conocían el Antiguo Testamento, es la siguiente. Pero un momento, antiguamente éramos justificados por la ley y teníamos de qué estar orgullosos. Antiguamente podíamos estar orgullosos de nuestra condición espiritual. Por eso Pablo argumenta diciendo, no leísteis bien el Antiguo Testamento, no leísteis la Biblia hebrea adecuadamente, porque el gran ejemplo, el gran punto de partida del propio pueblo de Israel es el famoso patriarca Abraham. Todos los judíos religiosos decían con mucha satisfacción y alegría, somos descendientes de Abraham. Entonces Pablo los invita a echarle un vistazo a la vida de Abraham. ¿Cómo recibió Abraham justicia en su vida? ¿Dónde estaba su justificación? Leyendo el texto según la Nueva Versión Internacional, a partir del primer versículo del capítulo 4, la Biblia nos dice, entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiese sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia. Pablo cita aquí Génesis 15:6, mostrando lo que la propia Biblia hebrea dice. En ella consta que Abraham no recibió ningún tipo de justificación de parte de Dios por las obras o por su mérito, sino porque creyó en Dios. Eso fue lo que le trajo justicia. Es decir, el principio de la fe estaba obrando en la vida de Abraham. A continuación, en el versículo 6, Pablo recuerda que el gran rey David, el mayor de todos los tiempos, que trajo unidad al pueblo de Israel, dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Y cita el Salmo 32. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Entonces la pregunta es, ¿esa felicidad, esa bendición, a quién se destina? En el versículo 9, curiosamente vemos al apóstol cuestionando,
¿Esa felicidad se destina solamente al pueblo de Israel, a los circuncisos, o también a los gentiles que no pasaron por la circuncisión? Y la respuesta no se hace esperar. Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. A partir de ahí el apóstol Pablo empieza a decir: escucha, ¿cuáles son los dos grandes motivos de orgullo de los religiosos que conocemos? Uno es la circuncisión y el otro es la ley. Entonces, en el caso de Abraham, ¿cómo recibió la justificación de parte de Dios? ¿Cómo fue declarado justo? ¿Cuál de esos dos motivos Abraham manifestó en su vida? Pablo está dejando claro aquí a los hermanos en Roma que ellos no entendieron bien la cuestión. Del versículo 10 en adelante, la Nueva Versión Internacional nos lo ofrece así. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. En otras palabras, Pablo está diciendo: no sirve pensar que la justicia de Abraham existió porque hizo la circuncisión. No es así. La circuncisión simplemente fue una señal concreta de la justicia ya atribuida por la fe. Por lo tanto, Abraham es padre tanto de judíos como de gentiles, padre de todo aquel que tiene el mismo tipo de fe que él tuvo. Fue así que fue circuncidado. Y el texto sigue en el versículo 13. No fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor, y la promesa no serviría de nada. La ley, en efecto, acarrea castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es sólo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, que es nuestro Padre en común. La Biblia nos muestra aquí que la ley fue dada mucho después de Abraham. Aún así, Abraham fue declarado justo, sin que la ley hubiera llegado, porque él es el padre de aquellos que reciben una justicia que viene de la fe. Por lo tanto, el gran orgullo histórico de la nación judía, que es su padre Abraham, no recibió justicia ni a través de la circuncisión ni a través de la ley. Porque la ley produce ira, y porque la ley sencillamente revela nuestra transgresión, nuestro pecado. Ella no tiene poder de salvación o justificación. Entonces el apóstol Pablo explica que Abraham es el padre de todos nosotros, judíos y gentiles, que ejercitan el principio de la fe, tal como está escrito: te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no existen como si ya existieran. Aquí Pablo se refiere claramente a la esperanza de Abraham de que Dios habría de resucitar a Isaac en el momento en que su hijo fue llevado al sacrificio. Al final del capítulo, en el versículo 18, el apóstol cuenta cómo Abraham mostró su firmeza. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho. Así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso el versículo 22 viene repitiendo el apunte de Génesis 15:6. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor.
Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Por lo tanto, el apóstol Pablo demuestra lo siguiente: la cuestión de la justicia que viene por la fe no es una novedad, pues ya era así en los tiempos antiguos, ya era así desde el inicio con el primer verdadero miembro de Israel, que es el patriarca Abraham. Desde su época, Abraham no tuvo la circuncisión como fuente de justicia, mucho menos la ley, y la justicia viene porque él creyó a Dios y mantuvo su fe firme. Por lo tanto, Pablo está diciendo que lo que estamos viendo en el Evangelio de Jesucristo es exactamente el mismo principio que ya existía en el Antiguo Testamento. El mismo principio de que la justicia de Dios no procede de obras, no procede de la obediencia a la ley, no procede del mérito humano. Gentiles y judíos están todos igualmente sin ninguna justicia ante el Dios puro, santo y perfecto. Esa justicia viene a través del propio Dios, que hizo su promesa ya desde el tiempo de Abraham. Y Abraham creyó en la promesa salvadora de parte de Dios, y eso le fue contado como justicia. Él pasó a ser, como se dice en hebreo, un tzadik, un justo de verdad a través de su principio de fe. El Nuevo Testamento en Cristo defiende el mismo principio de fe, dejando claro que ni la circuncisión, ni la ley, ni cualquier otro principio que pueda atribuir gloria al ser humano pueden ser usados como causa de salvación. Esa verdad es lo que debe prevalecer sobre cualquier principio religioso de cualquier otra identidad o expresión religiosa. Debemos tenerlo claro. Nadie será salvo por una iglesia, por una institución, por una determinada confesión, por una tradición, ni por sus obras ni por sus méritos. Porque la salvación se da únicamente por la fe en Jesucristo, a quien Dios resucitó de los muertos para nuestra justificación. Por el sacrificio de Cristo, cuando depositamos la fe en Él, somos declarados justos ante Dios. Querido amigo, Abraham fue salvo por ese principio, y solo podremos serlo de la misma manera. Paramos un instante en nuestro viaje por la Biblia en el que disfrutamos de las enseñanzas de Dios para nuestra vida. Qué bueno es conocer la Biblia y qué bueno saber que lo podemos hacer de forma muy práctica desde diferentes dispositivos móviles. Es verdad, descargando la aplicación RTM 360 no solamente podemos viajar por la Ruta 66, sino también por muchos otros contenidos de Radio Transmundial. Explora la aplicación RTM 360 y viaja por el mundo a través de programas que hablan de vida y esperanza. No te olvides de seguir nuestra Ruta 66 en las redes sociales. Encuéntranos buscando RTM Ruta 66. Ahora seguimos con nuestro viaje por la Biblia. Nos vamos ahora a la segunda parte del programa. La etapa de nuestro viaje hoy está siendo muy interesante, ¿verdad? Estamos en el capítulo 4 de Romanos. Aquí tenemos nuestras preguntas, pero también puedes enviarnos las tuyas, incluso las dudas o cualquiera de los comentarios que quieras hacernos. Recuerda que tenemos diferentes formas en las que puedes comunicarte con nosotros. Así que esperamos tus sugerencias, esperamos tus comentarios en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. También está disponible el correo electrónico info@radioencuentro.net. Y bueno, ya empiezo trayendo la primera pregunta. ¿Quiere decir que Abraham existió de verdad? ¿Por qué entonces la gente duda tanto de los personajes del Antiguo Testamento? Si existieron, si eran de verdad o no. Esa pregunta es bastante significativa. Y digámoslo así, esa discusión si Abraham o cualquier personaje bíblico existió es, por una parte, una pregunta legítima. Podemos hacer cualquier tipo de preguntas sobre cualquier persona, incluso si la persona existió o no.
Pero por otra parte, la pregunta no tiene sentido porque quien la hace actúa con un doble criterio, pues existen muchas lagunas documentales también sobre personajes antiguos de la historia griega y romana, y nadie va por ahí diciendo que esos personajes no existieron. Así que nos preguntamos, ¿la duda solo vale para los personajes bíblicos? ¿Por qué ese doble criterio? ¿Por qué esa doble vara de medir? Así no es justo. La razón legítima para que alguien pregunte si Abraham existió es que no tenemos su nombre en ninguna otra referencia a él fuera de la Biblia. Entonces alguien dice, no encontramos el número nacional de identidad de Abraham ni su pasaporte. ¿Qué hacemos ahora? Pero esa cuestión involucra toda la historia, no solamente la historia bíblica. De cualquier forma, no hay motivo para dudar de las Escrituras. No hace mucho tiempo hubo mucha discusión sobre el llamado Evangelio de Judas. Mucha gente cuestionaba si Jesús existió de verdad. Pero de repente, en cuanto ese Evangelio fue encontrado, consideraron que Jesús existió históricamente, como un personaje histórico, porque el Judas, autor del texto, habría sido un supuesto discípulo. Entonces la historicidad de Jesús fue aceptada. Así que existe un prejuicio en la literatura en general, en los medios, especialmente en los grupos más seculares, existe un prejuicio y cierta discriminación contra el cristianismo, aunque eso vaya en contra de la ley. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿qué nos queda bastante claro? Que desde el punto de vista de Jesús, en el Nuevo Testamento no hay dudas de que Abraham también existió, de que él es histórico. Así que o crees en lo que la Biblia dice, ese libro sagrado preservado históricamente por cientos de pueblos y culturas, o crees en aquello que una persona de los días de hoy está diciendo simplemente por prejuicio. De acuerdo. Ahora bien, Abraham, David, ¿a quién no le gustan estos personajes? ¿A quién no le gustan los salmos de David o las aventuras de Abraham? Pero, ¿qué pecados son esos que aparecen aquí en el versículo 7 del capítulo 4? ¿Qué pecados terribles habrían cometido Abraham y David? Ya ves, Esperanza, cuando leemos sobre esos personajes bíblicos, que algunos incluso dicen que son los héroes de la fe, también por medio de ellos la Biblia nos muestra aquello que es una realidad para todos, que todos pecaron. Todos son igualmente corruptos ante Dios, incluso Abraham y David. Allí en Génesis, Abraham intentó encontrar una manera de ocultar que Sara era su esposa. Abraham era un pecador. Por eso su justicia no se basó en sus obras, sino en su fe en Dios. Y David igual. Aun siendo David el hombre según el corazón de Dios, él fue responsabilizado claramente por un adulterio y por la muerte, nada más y nada menos, del marido de la mujer con la cual se involucró. David cometió asesinato y adulterio, el famoso rey David. Por lo tanto, la gran verdad es que en la vida de Abraham y de David se concreta la realidad de que sin perdón de parte de Dios, sin fe en ese perdón, nadie va a recibir la justicia de Dios. Así que en realidad el único héroe de la Biblia es el propio Dios. Los seres humanos somos todos débiles y pecadores. Como diría alguno, si se tirara todo el mundo a la basura devolvería a todos, ¿verdad? Exactamente, ni la basura querría. Y bueno, para terminar, la justificación y la salvación son por la fe. Pero, ¿qué significa realmente eso? Esa pregunta es la pregunta fundamental en la comprensión de lo que la Biblia quiere decirnos. La primera idea importante es entender que el ser humano es pecador por naturaleza, porque nace pecador y porque practica el pecado. Nosotros no tenemos capacidad de salvarnos a nosotros mismos. Eso no es posible. Es como si quisieras que un criminal fuese su propio abogado. No es capaz. Como si uno estando enfermo quisiera hacerse el doctor. Cuando la persona cree que puede salvarse por sus obras o por sus méritos, ya está negando su condición de enferma terminal. La segunda idea tiene que ver con el principio de que muchas personas creen que la salvación viene por la práctica de la caridad. Pero si observamos bien, sabemos que la mayor parte de las personas que piensan así son de una clase social superior, porque solo puede hacer caridad quien tiene recursos para ello. Las personas muy pobres normalmente no piensan de esa manera. No tienen tiempo ni de sustentarse, cuanto menos de dar beneficio a los más pobres. Así que podemos decir que es un pensamiento ciertamente elitista.
De la misma forma, si la salvación viniese del conocimiento, solamente los inteligentes, solo los intelectuales, serían privilegiados. Si pensáramos que la salvación viene de las obras comunes, entonces los ancianos, los niños y las personas que tienen problemas como síndromes especiales, por ejemplo, tendrían dificultades porque no son capaces, no pueden hacer buenas obras así. Por eso el principio del Evangelio es el principio de la fe. Cualquier persona puede entender y creer. Incluso un niño entiende el principio del Evangelio, que es universal. Por lo tanto, nadie puede enorgullecerse de sus propias obras, pues no tenemos capacidad para salvarnos a nosotros mismos. El criterio de la fe es mucho más justo y universal. Al fin y al cabo, es así en la vida. Una persona solo hace algo de verdad cuando cree, cuando tiene fe. Entonces prosigue en la dirección correcta. Por otra parte, todos los orgullosos, llenos de sí mismos, que no aceptan sus problemas, tienen una vida, podemos decir, destruida, arruinada. La persona que va al médico y se niega a reconocer su enfermedad, muere. El equipo que sale a la cancha, demasiado confiado, pierde. Ese es el principio de Dios. No seas orgulloso, reconoce tus problemas, acepta tu necesidad y cree, confía que Dios te da la salvación por la fe y gratuitamente, gratis. Pues qué bueno oír estas cosas. Muchísimas gracias. Y tú, amigo, que nos escuchas y que estás comprendiendo cada vez mejor el mensaje de la epístola a los romanos, atento, muy atento, que viene la aplicación del estudio de hoy. Hoy en Ruta 66 hemos explorado juntos el capítulo 4 del libro de Romanos, hablando sobre los consejos de fe del padre Abraham. Abraham, a través de su vida, nos aconseja que la justicia de Dios que recibió en su vida no vino de la circuncisión ni de la ley, sino que fue salvo por la fe. ¿Y cuál es la aplicación directa de ese texto para nuestra vida? La gran verdad es que necesitamos aceptar la realidad. Nos hace falta ayuda. La mayor dificultad que enfrentamos en los días de hoy es el hecho de que las personas huyen de la realidad de que necesitan ayuda. Muchas veces una persona con un problema médico serio huye del tratamiento. Otras personas con dificultades con drogas, con alcoholismo o problemas familiares intentan incluso huir de su propia vida. Por eso nuestra sociedad es la sociedad del entretenimiento. Es una sociedad anestesiada. La sociedad, podríamos decir, de la alienación. Necesitamos volver a entender nuestra esperanza en Dios, pues cuando creemos en Él hay esperanza para todos. Tal como el jugador que no da por perdida la jugada y se echa por el balón, necesitamos desarrollar nuestra fe y creer en Dios. Porque la salvación, la justificación, la bendición espiritual, la sanidad para nuestro problema existe y ha sido puesta a disposición por Dios a través de Cristo Jesús. Vamos allá, mi amigo, mi amiga, acepta la realidad. Necesitas a Dios. Necesito a Dios y Él quiere bendecir tu vida, quiere bendecir nuestra vida. Nuestro programa de Ruta 66 termina aquí. Si quieres escuchar este espacio de nuevo o alguno de los anteriores, puedes hacerlo a través de la página RTM 360 o descargando la aplicación RTM 360. En Facebook nos encuentras como RTM Ruta 66. Estuvo a los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Te esperamos en esta misma emisora y a esta misma hora para descubrir más sobre la epístola de Pablo a los romanos. Así que contamos contigo en nuestra particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Recibe un cariñoso saludo de todo el equipo de Ruta 66 y recuerda que tenemos un encuentro muy pronto, cuando vuelva a sonar nuestra sintonía y se pongan en marcha los motores de nuestra expedición. Pásalo bien. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.